Bueno, el ministro de Economía habla de que existen cerca de 30 grandes empresarios que sacan sus mercaderías, venden al exterior, pero no traen su plata. Es decir, nada, absolutamente nada, todo lo depositan seguramente en algunos bancos del exterior. Y bueno, se acusa a los empresarios de que son ellos los responsables de la inexistencia de dólares en nuestro país. Mira, lamentablemente, pues otra vez no se abordan los problemas de manera integral y viendo las causas profundas de los problemas. Entonces, el gobierno en los últimos meses ha estado buscando el pretexto, ha buscado los culpables de por qué no hay dólares. Eran los opinadores, después pasó la población que guarda su plata en el colchón bank y ahora les ha tocado el turno a los exportadores, ¿no? Entonces, pero no aborde el problema de manera integral y de dónde viene. ¿Por qué no hay dólares en Bolivia? Sobre todo porque el Estado ha dejado de exportar como 3.600 millones de dólares. Bolivia exportaba el año 2014 6.600 millones de dólares en gas natural a través de una empresa estatal. Y eso ha caído, ¿no es cierto?, en el 2023 y es peor en el 2024, a algo como 3.000 millones de dólares. Entonces el gobierno además se ha gastado todas las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. El gobierno ahorita no tiene divisas, solo tiene oro físico que no lo puede vender. Entonces ese es el otro origen de la falta de dólares. Por otra parte, el gobierno sigue gastando muchísimo en propaganda, han incrementado los sueldos dentro del Estado, en fin, ¿no es cierto? Sigue habiendo déficit público que es uno de los orígenes de la falta de dólares. Entonces, no es pues consiguiendo 50 millones de dólares de la gente o persiguiendo a 20, 30 o 40 empresarios que eventualmente no traen el dólar que vas a poder resolver el problema de la escasez brutal de divisas que tú tienes. Otra vez, tienes que hacer políticas integrales y no solamente buscar culpables para ganar cierto tiempo político, para decir, bueno, estamos haciendo cuando estás raspando la olla, cuando el tema de la falta de dólares es estructural, no se va a resolver mañana, pasado. Esta es la nueva normalidad que tenemos y por lo tanto tienes que hacer ajustes mucho más integrales en todas las partes del rompecabezas de la política económica. Estás frente a un agotamiento del modelo económico. El modelo económico ha perdido solvencia, no solamente liquidez, o sea, no es un problema que mañana se va a pasar porque ya no tienes los recursos suficientes para poder seguir creciendo y mantenerte el tipo de cambio como está. Ahorita Bolivia está frente a un dilema, o un trilema, lo diríamos, que no es posible tener inflación baja, tipo de cambio fijo, ¿no es cierto?, y precio de la gasolina controlada. Eso era cuando tenías una abundancia de recursos que venía del sector gas, sobre todo. Ahora eso ya no es posible. Entonces, seguir empujando, ganando tiempo, pero en algún momento va a tener que reventar, vas a tener que elegir qué hacer, ¿no es cierto?, de tal manera que la economía pueda volver a una senda de estabilidad de largo plazo y no simplemente a un tema coyuntural que mañana, el cambio baja, ¿no es cierto?, un poquitito, porque ya tenemos un tipo de cambio también tiene tres partes, ¿no? Tienes el oficial, 6.86, 6.96, tienes el tipo de cambio de los bancos, que es 7.30, 7.60 y algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la comisión que cobran los bancos para mover dinero hacia el exterior, y tienes el paralelo, que está entre 8.5, 8.7, inclusive en algunos lugares a 9 bolivianos el dólar. Entonces, claramente estás frente a un problema muy serio y el gobierno no actúa atacando el principal responsable de la falta de dólares, que es él, ¿no es cierto?, que es el propio gobierno, que ha perdido, ¿no es cierto?, exportaciones de gas, que sigue gastando nuestras reservas internacionales, que sigue aceptando un déficit público gigantesco de cercano al 8% en promedio en los últimos 12 años. Entonces, no
es posible, pues, que simplemente resuelvas el problema queriendo cazar dólares. No se puede cazar mariposas con red de un arco de fútbol. Eso no va a pasar, ¿no es cierto? Y estas medidas, que ya son un tipo de control de capitales que el gobierno está implementando, pues no funcionan. El fracaso más grande de esto es Argentina. La situación política, sumado a la situación económica, de alguna manera le está llegando el agua al cuello al gobierno, por un lado, y si vamos a seguir manejando esto, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, la oposición, los partidos políticos de oposición, también le están respirando en la nuca. Bueno, al parecer la carencia de hegemonía en la Asamblea Legislativa Plurinacional está generando presión muy fuerte al gobierno y trata de salir con decretos, pero lo que tú acabas de mencionar, el déficit público sigue aumentando. O sea, ha habido aumento, felices los de la COP han aplaudido. El tema de la inflación baja no se puede ya sostener porque no tenemos un colchón de la economía o de las reservas internacionales. El tipo de cambio está oscilando, pero terriblemente, y bueno, seguimos subvencionando los carburantes. Bueno, al parecer esta situación es muy favorable a Evo Morales, a la oposición, para generar un caos general, porque lo que ha pasado abrogando el decreto es precisamente estar evitando de que se venga un caos más gigantesco, y bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? De repente para octubre van a preparar algo, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues eso ocurre justamente porque no hay una conducción de política económica clara y está, como tú muy bien dices, está contaminada, ¿no es cierto?, por el tema político. Yo creo que la imagen de que el agua está llegando, ¿no es cierto?, al cuello y encima ya casi a esta altura de la quijada, pues es muy cierta. Pero además viene una motosierra a la altura de la rodilla. Entonces, el clima político pues no favorece para nada, pero recordemos que uno de los principales problemas que existe es la pelea interna que el gobierno tiene, ¿no es cierto? Porque la oposición sigue siendo tan débil como antes. La oposición tradicional, si tú quieres. La nueva oposición que ha surgido dentro del propio partido político, que no es por las medidas económicas, que no es por el curso del modelo, que no es por nada de eso, es simplemente división del propio partido por angustias de poder y de control de las próximas elecciones. Eso es la única. O sea, que aquí no hay diferencias ideológicas. Ahora, lo que ha mostrado esta división, ¿no es cierto?, es que ha mostrado lo mal que se haya manejado el modelo económico. Y resulta que ahora el único responsable de que se hayan caído las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia es el gobierno de Morales. Que no hayan hecho inversión en exploración y producción para evitar la muerte del sector gas es Evo Morales. Resulta que también todo el problema del litio, que está con serios problemas, es responsabilidad del gobierno de Evo Morales. Entonces, da la impresión que el ministro de Economías y Finanzas del anterior gobierno era el fantasma Gasparín, ¿no es cierto? Entonces, no hay una corresponsabilidad, porque están utilizando, ¿no es cierto?, los graves fracasos de política económica para denunciarse políticamente, para luchar por el poder político dentro del partido de gobierno. Entonces yo diría que más bien el que le puede hacer frente al propio gobierno es el mismo gobierno, que es el caso de la facción de Evo Morales. Y ese es el problema que están teniendo. La oposición sigue siendo débil como siempre. Entonces, lamentablemente, pues eso es sumamente complejo y se pierde el horizonte de las cosas que se pueden hacer, y nos estamos enterando de cómo el modelo económico hizo aguas desde diferentes perspectivas por malas políticas que se implementaron conjuntamente, ¿no es cierto?, cuando el presidente de la República era Evo Morales, pero el ministro era Arce Catacora, que era el jefe del gabinete económico, que era el líder del modelo económico, que era el creador
de la criatura del nuevo modelo económico y el ministro de Economía y Finanzas. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué se paró de la producción y exploración de gas? Y el instrumento es muy simple, es el presupuesto general de la nación. Y ese presupuesto general de la nación dice cuánto vas a invertir en el sector hidrocarburos. Y quien decide eso es el gabinete, y el líder de ese gabinete es el ministro de Economía y Finanzas, actual presidente. Y eso recién se manda a la Asamblea. Y en esa época la Asamblea era pues una maravilla, ni se enteraban de lo que pasaba, lo aprobaban sin leer el presupuesto y las cosas funcionaban, ¿no es cierto? En un sentido que estamos viendo era equivocado. Entonces, ¿quién se opuso quién fue el promotor intelectual y quién fue el que promovió el asesinato de la gallina de los huevos de oro que era YPFB? ¿Por qué no se exploró? Porque ahí está el origen de la escasez de dólares, ¿no? La misma pregunta tendría que hacer, ¿quién pues aprobó durante todo este tiempo que las reservas internacionales que estaban en 15,000 millones de dólares bajen a 1,700 ahora? ¿Quién le puso la firma para decir, sí, preste el dinero, por ejemplo, de las reservas internacionales a la empresa del litio? Eso se lo hace a través de algún instrumento legal y a través de un espacio político donde se decide eso, que era, por supuesto, el gabinete económico. Entonces, toda la debacle que estamos viendo en términos económicos viene de errores internos hechos con responsabilidad política del movimiento al socialismo en su conjunto. Nadie puede hacerse aquí al loco y decir, bueno, yo no sabía, especialmente las grandes autoridades. Y entonces ahí está el origen. Y eso ahora, ¿no es cierto?, se ha convertido en pelea interna. Entonces las denuncias que se hacen sobre ese tema están desnudando el fracaso del modelo económico, y ese es el origen de uno de los problemas que tenemos, que es la falta de dólares, que afecta gravemente a la economía boliviana, como lo estamos viendo. Especialmente están subiendo los precios porque no hay dólares para comprar bienes y servicios. Este país es tremendamente dependiente de los dólares. Ustedes hacían muy bien un reportaje ahorita de cómo los precios de las medicinas están subiendo. No hay productos farmacéuticos nacionales, estimado Sandro. Todos son importados, ¿no? Lo que ocurre es que hay algunos que se los hace aquí, pero con materia prima importada. El paracetamol o la aspirina que la gente ha tomado esta mañana, se le hacen maquila en Bolivia, ¿no es cierto? Compras todos los insumos químicos para hacer el paracetamol en turriles o en grandes cantidades de la India, de la China, de Europa, ¿no es cierto? Y aquí lo haces. Y ahora, es posible que también importes remedio ya hecho, ¿no es cierto?, que viene listito de afuera, pero no hay productos farmacéuticos en el sentido bolivianos. Puede ser que haya algunos que tengan, digamos, componentes locales, digamos, como algunos tipos de mates un poco más sofisticados, que usen medicina tradicional, pero eso es lo marginal. El grueso de los productos farmacéuticos son importados, y esos se traen con dólares, ¿no es cierto? El sector necesita como 15 millones de dólares por mes, y el gobierno le da 5, 4. Entonces el problema pues es sumamente complejo y está afectando no solamente a los farmacéuticos, sino también a todos los derivados, por ejemplo, de harina, como los fideos, a todos los productos de limpieza, porque este país depende de absolutamente todo. El tema de la sustitución de importaciones es un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Siguen los problemas complicados, y es por la falta de dólares que se origina en la crisis del sector hidrocarburos sobre todo. Y ahora el gobierno, como te digo, gana tiempo buscando culpables que son coyunturales, pero que no están mostrando y no están resolviendo los problemas de fondo. Y el problema de fondo de corto plazo, porque la gente siempre dice, bueno, ¿qué hacemos? Por Dios, comiencen pues por casa.
no puedes tener un déficit público tan elevado, no puedes seguir gastando e invirtiendo cuando no tienes la plata. Y eso no es ser neoliberal o ser libertario o ser keynesiano, populista, cualquier cosa. Eso es tener sentido común. Cualquier familia que nos está viendo ahora sabe que si tiene menos ingresos por alguna razón, que alguien ha perdido el trabajo o lo que sea en la familia, pues tiene que ser cuidadoso en el gasto. Eso es así de elemental. Eso es economía 101. Eso es lo que cualquier familia sensata hace y nosotros no hacemos. Entonces nos quejamos de que no hay dólares, pero seguimos gastando en el Estado como si hubiera habido una lluvia de divisas. Entonces, si no corriges eso, las cosas no funcionan. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto. Excelente, bueno, como siempre, el análisis que planteas desde el punto de vista que tú has manejado siempre.